Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la charla que vamos a tener hoy con Fernando York, guionista de cómic, guionista profesional de cómic, autor de Subnormal, una historia de acoso escolar, recién publicado por Panini. Y eres muchas cosas aparte de guionista. Has trabajado también para cine, has hecho cortometrajes, eres docente también, ¿no? Sí, sí, hay que hacer un poco de todo. Creo que hay que diversificar en el mundo de la escritura. Cada vez está más complicado dedicarse solo a un nicho determinado y creo que hay que diversificar cada vez más. Entonces, pues sí, me he dedicado a bastantes cosas, se puede decir, y me dedico, sí. Empezaste en el cómic relativamente desde hace poco, ¿verdad? O sea, en 2014 es tu primera obra, ¿no? Sí, El sí, Perugia 108 de sí, Babylon. sí, de finales de ese año, noviembre de 2014, recuerdo que lo presentamos en el Salón del Manga de aquel año en Ujú. Barcelona. Y sí, bueno, son pocos años en realidad, porque no dejan de ser menos de 6 años, ¿no? Pero bueno, ahí Pero estamos. muy productivos. Sí, la verdad es que han dado para mucho, han dado para mucho. Hasta el momento creo que van trece obras. Subnormal es la número 13 o 12 más uno que decía Ángel Nieto. Y dos más que están terminados y que tienen que salir y que la pandemia nos los ha parado y están previstos como novedad para el salón de este año. Y mira cómo empezamos. También fundador de la Asociación de Guionistas Profesionales del Cómic Española, ARG. Pues sí, sí, fundador con otros 20 compañeros y compañeras que son los que firmamos los papeles y que nos dio un poco por ahí, porque sentíamos la necesidad de que necesitábamos un poco de representación dentro del mundillo, ¿no? Tenemos como una problemática propia los guionistas de cómic y necesitábamos hacer piña. Luego, si quieres, hablamos un poco de esto porque me interesa realmente, pero vamos, ¿Vale? si quieres, a hablar un poco de Subnormal, una historia de acoso escolar, que es lo que nos Sí. ocupa un poco hoy, que es este cómic que tengo aquí, Ajá. editado por Evolution, que es un subsello de Panini. Salió Sí. la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo. La semana pasada creo que fue. El 27 de agosto, sí, hace una semana. Hace 2 semanas, sí. Y bueno, a mí me dejó bastante roto, Fernando. Me dejó bastante roto. Entonces, Ya. quiero que me cuentes un poco de dónde surge la idea, quién habla contigo, cómo empieza todo el proyecto. Todo empezó a raíz de una reunión que yo tuve con José Luis Córdoba, editor y director editorial de Panini Comics en España, en el Salón del Cómic de Barcelona de 2019. Tenemos una pequeña reunión porque yo estaba presentando allí la pieza, que fue el último trabajo que había hecho con ellos, con Panini, y me dijo que estaba muy interesado en hacer una historia sobre acoso escolar. Bueno, yo me vine a mi casa, me puse a trabajar en una historia y la que yo le envié no terminó de convencerle por algunos aspectos que no terminaba de encajar y tal. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a pasar el contacto de Iñaki Fubizarreta, y vamos a ver si podemos hacer un cómic con su historia. Y así fue. Yo llamé a Iñaki y no me dejó preguntarle nada. En el primer momento me dijo, antes de que me frías con preguntas, te vas a ver este documental, ¿no? Y me mandó un enlace para ver un documental que hicieron en Movistar Plus, que se Ujú. llama Vivir a siete pies, y que cuenta las vivencias de gente que pasa de 2,10, creo que son los 7 pies. Y él no llega, está en 2,07, pero lo incluyeron en el documental precisamente porque contaba una historia muy complicada de acoso escolar. Después del documental, de verlo, lo volví a llamar, le mandé un montón de preguntas y bueno, a partir de ahí empezamos ya a ponernos en marcha. O sea, que trabajaste conjuntamente con él, con Iñaki, Sí, durante todo el pero, proceso. pero a nivel día a día. Yo ya lo digo, yo ya he hablado tanto con él por teléfono como con nadie en mi vida. Hombre, es que, claro, supongo que
Otra pregunta que tenía, que me surgía un poco la duda, ¿cómo es hacer un guión de una historia real y tan cruda como la de Iñaki? O sea, ¿cómo tienes que tener cierta delicadeza a tratar ciertos temas, los diálogos? ¿Cómo funciona eso? Es complicado. Ahora bien, con Iñaki delicadezas las justas, porque el tío Bueno, es muy directo y siempre te va a decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Y no se corta ni con hacha, que dice él, ¿no? Es una frase que utilizo mucho. Fue sencillo por una parte y muy complicado por otra. La parte más complicada era que había que escoger dentro de todo lo que había para contar, había que escoger qué se metía dentro del cómic y qué se quedaba fuera. Porque el cómic no es un medio infinito, no tenemos todas las páginas que queramos, no podemos alargarnos 400 páginas, que habría para llenarlas, pero no era la intención, ¿no? Entonces hubo que seleccionar qué episodios concretos poder contar e incluso qué personajes meter y qué personajes no meter. Porque hubo una serie de personajes que están en su vida, están en su historia real y que él ha preferido que no estuviesen en el cómic. uh-huh. Hay cosas, por ejemplo, como el hecho de que esté adaptada un poco a los tiempos, ¿no? Como el tema de las redes sociales, de los móviles. ¿Eso fue decisión suya? ¿Ha sido decisión tuya el hecho de hacerlo un poco más moderno? La convenimos entre los dos. Él tenía muy claro que tenía que dar un mensaje directo, sobre todo para lectores de instituto, de centros escolares y demás, y que incluyendo la figura de los teléfonos móviles íbamos a actualizar un poco el mensaje y íbamos a hablar de todo lo que es ese ciberacoso que continúa cuando se acaba el colegio. ¿No? Entonces era importante añadir, aunque sea un detalle, un punto del tema del teléfono. Lo hicimos conscientemente y creo que para bien, ¿eh? Yo creo que es acertada la decisión. Bueno, al menos se siente más actual, aunque sea una historia de hace muchos años, se siente Claro. más cercana por tiempo, ¿no? Entonces, Sí. bueno. ¿Y con Miguel Porto habías trabajado antes? Con Miguel Porto trabajo casi todos los días, porque somos, Bueno, aparte de la escuela, ¿no? Me imagino. somos compañeros en la escuela, pero no habíamos trabajado antes, sí que habíamos tenido como, vamos a hacer algún proyecto juntos, venga, vamos a intentarlo y tal, pero siempre se quedaba un poco en el aire. Pero a la hora de buscar dibujante, me vinieron varios nombres a la cabeza y el de Miguel fue prácticamente el primero y el que le venía al pelo, por su estilo, por cercanía con él, por carácter, por todo. Iñaki, de todas formas, Iñaki sí que es también fan del cómic, ¿no? Quiero decir que a él la idea le vino, o sea, le gustó, supongo, porque él sí que es fan. Entonces, supongo que él ve una utilidad en utilizar el medio del cómic para llegar a los adolescentes, ¿no? Aparte de sus charlas, lo que pueda hacer él. Sí. Tal cual. Él es muy fan y yo creo que él ya había tenido cierta relación con Panini cuando hicieron la grapa de Spider-Man, que era contra el acoso escolar, que habían repartido gratis en librerías y tal. Yo creo que Iñaki de alguna manera ya estaba envuelto en ese proyecto. Uh-huh. A mí te hablo de mi opinión personal de haberlo leído, porque esperaba encontrarme, sinceramente, una historia, pues eso, de acoso escolar, pero me sorprendió muchísimo la crudeza con la que contáis las cosas, porque hay escenas realmente muy duras, ¿no? Y lo que tú decías antes de que Iñaki no se anda con delicadezas, entiendo que esto también, bueno, pues fortalece el mensaje. Sí, queríamos escapar de paternalismo, de tratar de hacer una historia de acoso escolar, pero que al final pues todos se abrazan y se dan la mano y juegan juntos un partido y quedan como muy amigos y tal, que por desgracia es un tratamiento que se le ha dado algunas veces al tema del acoso escolar. No, queríamos huir totalmente de eso y queríamos mandar el mensaje de que el acoso es algo muy serio,
y es algo muy duro y que se vive en situaciones muy límite. Y teníamos muy claro en ese sentido que teníamos que mostrar las cosas como son, sin, sin edulcorar nada, porque no es... Si al final lo vendes siempre el lato amable, eh, es como caer en es una cosa de niños, o es como caer en, bueno, tampoco es para tanto, o es como caer en, no, es que todos los chicos se pelean, y eso no ayuda a nada. A raíz de esto que comentas, hay una figura muy importante en el cómic, ¿no? Que es la... Está Miguel ahí. Hola Miguel, Miguel Porto, ¿qué tal? Hay una figura que digo que es importante, que es la figura de la profesora, ¿no? Que es un agente pasivo prácticamente, pero también un poco activo, que le marca de por vida prácticamente a Iñaki. Eh, ¿Cómo te transmitía él ese tipo de situación, ese tipo de relación con la profesora? Que todos yo creo que hemos vivido un poco, ¿no? El clase de que la profesora a veces se pasa un poco de decirte las cosas o te las dice en público de una forma un poco extraña cuando tú te afecta de otra forma. O sea, digamos que es una conducta muy delicada también de tratar. Y la habéis conseguido bien, yo creo. Sí, es que justo ese personaje o justo el tratamiento de esa historia era un poco lo más delicado, ¿no? Porque se está tratando de transmitir que el docente también tiene una responsabilidad dentro del aula, ¿no? Que no se puede mirar para otro lado. Y él siente que eso es lo que hizo esta mujer. Mirar para otro lado, atajar el problema haciendo que él se quedase en el recreo cuando eran los demás los que se estaban metiendo con él, ¿no? Y cómo desde un primer momento ella decide por su cuenta y riesgo decir, no, tú como eres muy grande y le puedes hacer daño a los demás, mejor te vas a quedar dentro del aula recluido. Y ahí empieza algo que es terrible en las situaciones de acoso, que es el aislamiento. El apartarte del grupo, el que eres el raro, el que no sale al recreo, el que se queda siempre en el aula, el que no está con los demás y tal. Y era muy importante transmitir que a veces esa responsabilidad no está solo en los niños, en unos que se meten con otros, sino que también está en todo el cuerpo docente y en todo el colectivo de la escuela. Y también fuera de la escuela, en toda la comunidad. Claro, por supuesto. Esto es algo que yo creo que antes no se trataba tanto en un colegio, ¿no? El hecho de que los profesores fueran también tan activos con este tema. Y estos días atrás hablaba con un amigo que es profesor y le preguntaba un poco cómo se gestiona hoy en día el tema del acoso escolar. Ha cambiado mucho igualmente, o sea, ha cambiado mucho, pero hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Me decía que tenían meses enteros de tutorías en los que les hablaban a los alumnos sobre el acoso escolar, lo que es acoso, lo que no es acoso, y sobre todo el tema de mirar hacia otro lado muchas veces, ¿no? Sí, Es nada muy que ver, importante. ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. De hecho, en estos días se nos están haciendo varias entrevistas y tal, ¿no? Y, nos están preguntando si nosotros sufrimos alguna situación de acoso o si vivimos de cerca situaciones de este tipo. Y a mí me cuesta el percibirlo como tal, porque formamos parte de una generación en la que a lo mejor se nos decía tanto aquello de es una cosa de críos o bueno, es normal, ¿no? Que unos se metan con otros, pero al final no pasa nada y tal, que incluso nos cuesta percibirlo como situaciones de acoso. Sí. No, o sea, ya digo que yo creo que es difícil. Yo pienso igual en aquella época y hay cosas que sí que ves y que sí que reconoces y otras que directamente las ves ahora y te parecen atroces, pero en su día igual tú ni siquiera reparaste en ello, ¿no? Sí. Y creo que es muy importante que se tenga muy en cuenta, ¿no? Las aulas, en los sectores, en fin. Luego me comentaba también este amigo que había una figura que yo ni me había planteado, que es la figura como de una especie de responsable dentro de los alumnos de conciliar un poco, ¿no? Como el alumno más responsable dentro del aula, que fuera un poco el que primero, antes de darle, digamos, el chivatazo al profe, que igual ahí se empezaba a generar una situación un poquito más cómoda para todos, ¿no? Y eso simplemente, ese paso evolutivo ahí en esa situación Sí, es un avance. está bien, está bien. Si todo lo que sean avances en ese sentido para que esto, mira, acaba de entrar Iñaki. Hola, Iñaki. Hola Iñaki, ¿qué tal? para, para que esto vaya cambiando y vaya mejorando y vaya
exterminando lo que es la lacra del acoso, todo eso es muy importante. Bueno, Yo creo que es necesario. Y la labor que hace Iñaki, por ejemplo, o sea, queda mucha lucha por delante y la labor que hace Iñaki yo creo que es tremenda, ¿no? Porque estaba también viendo las charlas que da y todo esto y bueno, pues oye, es de agradecer. Que además él que lo vivió un poco en sus carnes, sí, sí. era una forma de expresarlo mejor. Con respecto al cómic como medio, Uh-huh. ¿crees que a día de hoy, yo lo que veo en la librería al menos, es que a los adolescentes les cuesta llegar al medio? O sea, no es un medio Ya. que hoy en día, o sea, están los videojuegos, están otras cosas más. El cómic es un medio difícil. Sin embargo, creo que también es un poco culpa de la sociedad, ¿no? Porque ¿por qué no lo metemos en los colegios? Sí, creo que la idea es reclamar que el cómic alcance cada vez más visibilidad, pero no a base de decirlos comprad cómic como locos, ¿no? Sino que creo que hay que empezar a darle un poco la vuelta a lo que es el discurso. Y creo que hay que irse un poco cada vez más a hablar de las enormes posibilidades que tiene el cómic como medio, ¿no? El cómic sirve como herramienta de divulgación de cualquier cosa, de cualquier tema y en cualquier campo. Y ahí lo estamos viendo en los congresos de medicina gráfica, o lo estamos viendo entrando cada vez más como figura de cómic institucional para determinados eventos, para determinadas historias y tal. Falta un punto más, falta meter al cómic como lectura en los colegios, como lectura en las aulas, y no como un apéndice de la literatura, no como esos reportajes que se ven a veces que dicen, no, es que el cómic es muy bueno para fomentar la lectura y para que luego se acerquen a otras cosas. No, es que el cómic es un arte completo, no necesita ser el hijo pequeño de nadie, ¿no? Entonces, creo que tenemos todos los que formamos parte de la creación del cómic empezar a querernos también ese discurso, ¿no? Decir, oye, no, nosotros como arte somos capaces de ofrecer todo esto, tenemos todas estas posibilidades. Y estamos en un mundo que además nos bombardea constantemente con imágenes y texto, todos los días, todos los días. Pues ese es el lenguaje natural del cómic. Es el ¿Qué crees? lenguaje... Sí, total, total. ¿Qué crees que hace falta para que sí que lo integremos más? Creo que hace falta empezar a integrarlo antes, llegar a acuerdos con las distintas consejerías de educación, ofrecerles todo este abanico de posibilidades que tiene el cómic y que ellos mismos vayan viendo que eso existe y que es real y que se pueda ir incorporando a los colegios y a las bibliotecas escolares. Y hablar con los docentes, hablar con muchos docentes para que empiecen a utilizarlo como herramienta en las aulas. Porque no es solo herramienta, que a veces se piensa que es una herramienta para el profe de lengua o para el profe de literatura. No. Está el maravilloso cómic histórico, está el maravilloso cómic científico, es que nos sirve para un montón de actividades diferentes y para un montón de asignaturas diferentes. Bueno, tú hace poco también hiciste los últimos días de Filipinas, también lo hiciste tú. Sí, sí, O sea, que has tocado todos los palos. lo intento. Lo intento. En la escuela, que si no me equivoco, bueno, no sé si voy a decirlo bien por la pronunciación, es Ogarashi Sí, Hermético, ¿no? sí, tal cual, bien dices, ¿eh? Ahí, ¿tenéis gente joven? O sea, ¿hay gente joven ahí interesada, Sí, chavales? sí. La media de edad, más o menos, de la escuela ronda los 22, 23 años. Sí, son chavales y chavalas que vienen del instituto o que vienen de intentarlo en alguna carrera, que muchas veces coincide que es Bellas Artes, porque también hay facultad en Pontevedra y nosotros estamos en Pontevedra, y vienen un poco rebotados de que en Bellas Artes el cómic o no se considera bien o directamente se ignora, ¿no? Entonces ellos buscan el tener la capacidad de utilizarlo como medio. Uh-huh. Y luego, como también damos clase los sábados, en los sábados tenemos alumnos que van desde los 72 hasta los 17. Joder, pasada. Entonces tenemos ahí los sábados sí que es un grupo como muy heterogéneo total. Muy mixto. ¿Qué interesa más, la ilustración o el guión?
Más o menos es la respuesta, pero quiero que me digas por qué crees. Bueno, creo que todos entran con la idea de ser autores integrales, ¿no? De hacerlo ellos todo. Y luego a medida que van pasando los cursos y van pasando los años, sí que se nota que hay algunos que tiran más para el guión y otros que tiran más para la ilustración, para el dibujo. Pero bueno, la gran mayoría entran con dotes de dibujo o que se les da bien dibujar o que me gusta dibujar y quieren probar en el cómic como medio. Y luego cuando van descubriendo el guión y lo van explotando, también salen de ahí grandes ideas. Porque creo que dentro del mundo del cómic todavía Miguel lo niega. de hecho, digo que dentro del mundo del cómic todavía hay mucha gente interesada en la ilustración, pero todavía es más desconocido cómo se crea un guión de cómic, ¿no? Creo que es todavía una labor que tenéis extra, ¿no? La gente como tú, que soy guionista. Y de ahí supongo que vendrá crear ARG. Sí, de hecho, en ARG uno de los pilares, uno de los pilares que nos propusimos al formar la asociación, ¿no? Sobre los que reposa la asociación, era un poco tratar de visibilizar la profesión, ¿no? De decir, oye, pero un guionista de cómic, ¿qué hace exactamente, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿No? Porque, por desgracia, aún existe gente que piensa que nosotros lo que hacemos es rellenar los bocadillos, ¿no? De que el dibujante lo hace todo y luego nosotros rellenamos los bocadillitos y tal. Y no, nosotros creamos la historia, creamos los personajes, creamos los ambientes, creamos todo, muchas veces en colaboración estrechísima con el dibujante y otras veces no tanto, ¿no? Es decir, porque nosotros tenemos, a diferencia de guionistas o guionistas en el audiovisual o escritores en otros medios, nosotros solo tenemos un lector, ¿no? Nuestro lector es el dibujante. Nosotros tenemos que escribir para el dibujante. Entonces, nos vamos adaptando un poco a lo que va necesitando ese lector. Si ese lector necesita un guión más técnico, si necesita un guión menos técnico, más preparado, menos preparado, con más detalles, con menos detalles, que le construyas o que le ayudes a construir tú la narrativa, que no. Entonces, es un poco las peculiaridades que tiene el ser guionista de cómic, ¿no? Que no tenemos un formato único y específico, una manera de trabajar única y específica, que nos vamos adaptando en cada proyecto. ¿Qué iniciativas tenéis en la asociación? ¿Qué hacéis? ¿Cuáles son? ¿Cómo os movéis dentro digamos, del panorama? Pues lo primero que hicimos nada más formar la asociación fue elaborar lo que nosotros llamamos un contrato blanco para que fuese explicando todos los apartados que puede tener un contrato editorial y dar una especie de tips o una especie de recomendaciones a los socios para que tuviesen claro de qué se está hablando en cada cláusula, porque los autores de cómic en España y en Europa en general, o en el mundo en general, conocen muy poco sobre derechos de autor, ¿no? Y entonces creíamos que había que hacer una labor pedagógica en ese sentido, ¿no? Que fuesen capaces de saber qué es lo que están firmando y por qué lo están firmando y dónde se puede cambiar y dónde se puede pedir un ajuste o dónde se puede negociar una determinada cláusula, porque es muy importante, porque al final ese contrato te va a estar atando durante X años a una obra con una editorial, ¿no? Y es importante. También pusimos en marcha el primer concurso de guión de cómic de ARC en colaboración con Norma Editorial y en colaboración con la Fundación El Arte de Volar, porque también estamos empeñados en crear cantera, ¿no? En que existan nuevos guionistas sin tener muchas obras publicadas, de hecho el máximo eran 2 para poder participar en el concurso, que se pudiesen acercar, que pudiesen mandar sus propuestas y además no solo dábamos un premio económico, sino que dábamos algo que era como mucho, para mí, que tiene mucho más valor,
que era el poder tener la posibilidad de una tutoría durante 6 meses con Miguel Ángel Giner, que es Premio Nacional del Cómic. Entonces, que alguien como Miguel Ángel pueda estarte haciendo una tutoría durante 6 meses, yo creo que no tiene precio. Aparte de eso, también estamos colaborando en diferentes reuniones que se está haciendo desde el sector del cómic con las administraciones. Un grupo que se formó entre, no me acuerdo exactamente qué mes, junio, julio, por ahí, y se creó un grupo en el que hay representadas varias asociaciones de cómic, estamos nosotros, está la Asociación de Autores de Cómic de España, está el colectivo de autoras, pero también está la Asociación de Críticos y Divulgadores, también está la Plataforma de Editores Independientes, está Norma Editorial, está Casa Sola como representante de un poco de los eventos, y bueno, y está Óscar de Nexus en representación de las librerías. Durante este tiempo hemos mantenido una serie de encuentros con representantes políticos, un poco para explicar todo esto de lo que hablaba antes, ¿no? De las posibilidades que tiene el cómic como medio y tratarnos de acercarnos a representantes políticos, pues para un poco reivindicar estas cosas donde hay que hacerlo, ¿no? Que al final es donde hay posibilidades de que cambien. Yo creo que además, después de lo que hemos pasado, o lo que estamos pasando todavía, ¿no? Es importante de repente, porque muchos autores, os habéis visto, os han visto, completamente desnudos, ¿no? Ante la situación. O sea, quiero decir, es un panorama muy precario y yo creo que es necesario ese tipo de iniciativas. Sí, la precariedad es algo que está en todo el sector, no solo en los autores y autoras, que es verdad que estamos en una situación muy complicada y que si comparásemos nuestros ingresos con el salario mínimo interprofesional, pues nos explotaría a todos un poco la cabeza. Pero también hay precariedad en librerías, que muchas veces son negocios muy pequeños, que los lleva una persona o los llevan 2 personas y que a veces se ven un poco ahogados porque tengo una deuda aquí o tengo una deuda allá o cómo hago o este mes no me cuadra o tal. Incluso en sellos editoriales que son iniciativas muchas veces personales y que las lleva una persona que acaba contratando a alguien para que maquete, a alguien para que corrija o se encarga él mismo de la corrección o tal, ¿no? O sea que no es solo que los autores y autoras estemos en esta situación, sino que es algo muy extendido a lo largo de todo el sector. Sí, sí, vamos. De hecho, yo creo que la gran mayoría del sector de gremio en España que relacionado con el cómic es así. Las editoriales, salvo las grandes, todas las demás funcionan así, ¿no? Las librerías que te voy a decir también. Y al final es una cosa que yo creo que hemos normalizado, decir, bueno, pues es que esto es así, pero no tendría que ser así. O sea, pertenecemos a una doctrina artística con todas las letras y deberíamos estar, ¿no? Considerados ahí también. Y yo creo que los autores y autoras tenéis esa responsabilidad porque sois los que llegáis a la gente, pero también es eso, ¿no? Que se os den unas condiciones muchísimo mejores de las que tenéis. Sí, hay que impulsar el medio, pero desde todos lados, desde como lo impulsáis los libreros, como lo impulsan las editoriales y como lo impulsamos nosotros. Tenemos que un poco que pelear en ese sentido todos un poco a la vez, ¿no? El decir, oye, vamos a dejar de considerarnos hermanos pequeños o disciplina menor o que es una cosa para críos o que no sé qué, ¿no? Vamos a empezar a hablar de las cosas en serio y decir que el cómic es un arte como cualquier otro, ni mejor ni peor, pero a la misma altura que cualquier otro. Total. Antes hablabas de cantera, ¿no? De crear cantera, y a mí me gustaría saber cuáles han sido tus influencias. O sea, tú serías cantera o por qué empezaste a escribir cómic. Empecé a escribir cómic porque en un momento determinado, en 2010, yo tengo una serie de cambios en mi vida y decido irme a estudiar a Madrid a una escuela que se llama la Factoría del Guión y que con la idea de guionizar cosas. En ese momento no tenía muy claro
que quería guionizar cómics o que quería guionizar series o películas o lo que fuese, ¿no? A medida que fue avanzando el curso, sí que me saltó el chip un poco porque yo siempre he sido el lector de cómic, ¿no? Yo me compraba muchas grapas acuerdo de Masacre, de los Thunderbolts, de tal, ¿no? De todas estas cosas. Eres hijo de los 90, ¿no? Un poco sí, sí. Y no los odio tanto como mucha gente, ¿eh? Yo reivindico la era de Apocalipsis y estas cosas. Me parece un crossover maravilloso. Hay mucha gente que lo desprecia y dice, no, 90, qué horror y tal. Yo me lo pasé muy bien leyendo los cómics de los 90, me divertía mogollón. Y en un momento determinado se me ocurrió la idea de poner un anuncio para hacer un cómic, para decir, oye, ¿por qué no? Y resulta que fue cuadrar con mi primer compañero, con el que hablábamos antes, el dibujante de Peluria 108. Resulta que él también había puesto en las mismas fechas un anuncio buscando guionista. Nos pusimos en contacto y ahí empezó un poco todo. Y a partir de ahí, digamos que fue como una especie de adicción, ¿no? De decir, mira, el cómic también vale como para contar historias y también tiene muchas posibilidades, que no lo habría pensado 2 años antes, no lo habría pensado, porque sí que es verdad que me gustaba mucho el cómic, pero no como para escribir tal. Bueno, Iñaki, que se va. Adiós, Iñaki, un abrazo. Un abrazo. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? A partir de ahí una cosa fue llevando a la otra, un cómic fue llevando al siguiente y en un momento determinado ya me vi pues como estoy ahora, manejando como 6, 7, 8 proyectos a la vez y bueno, al final me enamoré mucho del medio. ¿Algún escritor que te marcase así, la típica pregunta que te hace todo el mundo, supongo, pero algún escritor que te marcase? Es que voy a decir los de siempre. Es que voy a decir a Neil Gaiman y voy a decir a Alan Moore, ¿no? Entonces, sí, digamos que tal. Y luego, pues, claro, en mi casa yo tenía la colección completa de Asterix, que era de mi madre, ¿no? Y de ahí, pues, evidentemente también el mamar todo eso es importante. Y luego mucho Super López también, ¿no? Mucho Super López también, ¿no? Que tuve la suerte de poder conocer a Han en directo en las jornadas de Avilés de hace un par de años. Y fue para mí como una alegría inmensa, porque he sido siempre muy, muy fan. Digo que voy a reformular la pregunta. Te voy a decir qué autor actual o qué autor de los últimos 3, 4 años que te haya gustado mucho, a que te haya llegado alguna obra, algún autor que te haya gustado mucho. Alguna obra de los últimos años. Mira, te voy a decir una novedad que además es de un amigo, que es el Memoria de una guitarra de Román López Cabrera. Porque sé lo que significa ese cómic para él y lo pude leer antes de que saliese al mercado, porque bueno, hemos colaborado haciendo cómics juntos y tal. Y la verdad es que creo que está muy, muy, muy bien escrito y cuenta muy, muy bien y muy en detalle todo lo que quiere contar. Y además fue capaz de condensarlo en una obra que, como decía antes, es finita, ¿no? Y un principio y un fin. Y creo que es un trabajazo, y me gustaría que se le diese como mucha más repercusión de la que tiene. Bueno, fue portada de la Comic Manía, creo que hace un par de meses, ¿no? Es verdad que fue portada de la Comic Manía y bueno, que ha hablado bien del cómic Álvaro Pons y el otro día Gerardo Vilches y tal, o sea que... Bueno, Ismael Serrano incluso, que también sale en el cómic, sí. Yo no lo he leído, no he tenido la ocasión, pero me la guardo para ponerlo en la lista de prioridades alta. Te lo recomiendo porque está muy bien contado, muy bien contado. Y cuéntanos qué proyectos tienes a medio plazo, corto plazo. Pues se me quedaron, como te comentaba antes, se me quedaron 2 cómics que están terminados y que podrían entrar a imprenta mañana.
Pero claro, como todas las editoriales han tenido que desplazar como sus planes editoriales por toda la pandemia, ¿no? Pues yo creo que no sé si ya no saldrá hasta 2021. Uno de ellos es Humor Artificial, que es una historia que está dibujada por Miguel Ángel Hernández, que es un dibujante mexicano, que creo que estaba antes por ahí, me pareció verlo antes en el directo. Si estás por ahí, Miguel Ángel, hola. Y que cuenta la historia de un padre al que no le dejan ver a sus hijos, tiene dificultades para ver a sus hijos, y al final las tiene porque es un robot en un mundo en el que los robots están totalmente perseguidos. Y jugamos esta especie de distopía y esta especie de tono cyberpunk, pero que al final hacemos una historia costumbrista de un padre que quiere hacer todo lo posible por ver a sus hijos, ¿no? O por considerar lo que él considera que son sus hijos, ¿no? Y luego la otra es una historia que yo creo que es el guión con el que más me he divertido escribiendo, que se trata de Plot Point y que es una historia con Esteban Hernández y que trata de cómo un grupo de actores cansado de trabajar en una profesión tan precaria como es la de actuar, ¿no? Que hoy en día, ahí estaba Miguel Ángel. Que puedes, lo mismo un día estás en una serie de éxito y al día siguiente estás haciendo anuncios de Trivago o anuncios de microenemas o cualquier cosa así, se hartan de la situación y deciden secuestrar a la que es la guionista de éxito del momento para que les escriba un atraco perfecto, ¿no? Y digamos que, bueno, la terminan convenciendo para que ella forme parte de la banda, ¿no? que va a llevar a cabo este atraco. Y bueno, es una comedia así, con un tono muy disparatado y que además el estilo de Esteban, que no sé si lo tenéis localizado, Esteban Hernández, de pintor o de los usted o tal, es súper dinámico y es muy divertido el cómic. Y ese saldrá con nuevo 9, Sí. ya comentó Ricardo Esteban, saldrá en español y con Retranca Editora, pues la editorial de Kiko da Silva en galego saldrá. Es como una coedición. Y eso para 2021 ya lo prevés. Yo creo que ese es para febrero de 2021. Y el otro aún estamos pendientes de la cifra y no sé, o sea, de la fecha, y no sé si será finales de 2020 o también principios de 2021. Bueno, antes de despedirte, había un par de preguntas que me han anotado por ahí que te han hecho. Ah, ¿vale? La última va a ser mía, la última mía va a ser, porque te he oído decir, es una obra finita, no has utilizado el término novela gráfica. Entonces, digo, ¿quieres opinar sobre esto o no? Bueno, puedo opinar, pero es el debate de nunca acabar. Yo creo que es un término más, es un término que realmente ni es dañino, ni es perjudicial, ni tal, y que si de alguna manera ayuda, aunque sea, a conseguir 2 lectores o 3 lectores, a mí me da exactamente igual, ¿eh? O sea, no me voy a poner a discutir. Pregúntale a Miguel. Miguel, ¿tú qué opinas de la novela gráfica? Que opine Miguel también. Yo estoy contigo, ¿eh? O sea, si ayuda, oye, bienvenido sea. Sí, o sea, no. Es como la gente que dice, no, pero es que ahora las editoriales solo hacen cómics de youtubers, total, ¿no? Y dices, si un cómic de un youtuber, uno cualquiera, hace que un lector que se lo lea un año después se compre otro cómic, a mí me parece maravilloso. Todo lo que sea conseguir lectores en un mundo donde necesitamos lectores, adelante. Está bien. Te preguntaban por aquí, por cierto, si queréis hacer alguna pregunta ahora, estáis en ese momento.
te preguntaban que qué opinas del concepto de autor completo. Ese fue Carlos, que es un alumno Ah, y sabe, vale. y sabe perfectamente lo que Te has opino ido a del tema. pinchar. Sí, ha ido a pinchar. Creo que el término autor completo, creo que hay que ir empezando a desterrarlo un poquito. Más que nada porque cada vez que escucho el de autor completo yo me miro a ver si sigo teniendo las dos piernas. Digo, no sé, no me falta un brazo, no me falta un tal, ¿no? El otro día colocaba una ilustración en Twitter, Oriol Hernández, en la que decía, así me siento cada vez que alguien utiliza la fórmula autor completo, y se dibujaba como a sí mismo sin cabeza. Sí, sí, está claro que va por ahí. Claro. Pero es verdad que en España, bueno, tenemos a Paco Roca, quizá, ¿no? Álvaro Ortiz, así, pero Mm. tampoco es, no hay demasiados, ¿no? Autores que dibujen y escriban a la vez. No, pero que a mí me parece maravilloso que los Sí, sí, haya. no, Es no, decir, no te lo digo por nada, ¿eh? claro, Digo que estaba haciendo reflexión en como, voz alta. es como Canales, ¿no? Canales también se hizo Ujú, sí, cómo viaja el viaja al agua agua. y es una obra maravillosa y perfecta, ¿no? El tema es la fórmula esa de autor completo, porque si existe el autor completo, quiere decir que existe el autor incompleto, Claro, claro, ¿no? sí, sí, total, total. Sí, Y sí. entonces, ¿quiénes somos los autores incompletos? Total. Autor todoterreno, lo Bueno, barajamos. no estaría mal. Yo utilizo autor integral, como el pan. ¿Sabes? Ah. Bueno, pues nada, Fernando, muchísimas gracias por este Nada, ratillo. muchísimas Suerte gracias. con Muchas Subnormal, gracias por invitarme. suerte con la obra, que de verdad, y enhorabuena por haberla hecho, que ha sido, vamos, está funcionando bien, al menos en la librería con nosotros está funcionando bastante bien, y yo me Mm. alegro. Y bueno, pues eso, suerte y deseando ver los proyectos futuros en los que estás involucrado. Vale, pues nada, eso, que muchas gracias, que bueno, para ser mi primer directo en Instagram creo que lo hago bastante bien. Solventadísimo, solventadísimo. Y oye, que de verdad, que gracias y gracias a toda la difusión que estáis dando vosotros y todo el mundo a la obra, porque estamos así como muy abrumados estos días, que es como, ostras, que estamos saliendo en no sé dónde y que estamos saliendo en tal otro sitio. Y bueno, creo que el mensaje lo merece. Creo Ujú. que el mensaje sobre todo lo merece. Más allá de que a nosotros nos guste más o menos que se hable de nosotros y todas esas cosas, creo que el mensaje que al final es el tema del acoso es lo importante y es lo que tiene que estar en primera plana. Bueno, eso es que habéis hecho un buen trabajo, un gran trabajo. Pues muchas gracias. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, hasta Nos otra. vemos. Chao, hasta otra. Gracias a todos. Todas. Chao.